Buenas tardes, un saludo muy especial para el doctor William Puche, su equipo, y agradecerle esta invitación cálida y cariñosa al curso bienal de reumatología. Y por supuesto, para los asistentes, una bienvenida especial a mi ciudad, a Montería. Vamos a conversar algo sobre el cerebro y el COVID-19, pero nos vamos a dirigir fundamentalmente a las reacciones que se encadenan, no tanto desde el punto de vista cerebral y estructural, sino desde el punto de vista comportamental, esta pandemia. No tengo ningún conflicto de interés, así que yo puedo hablar directamente sin ningún problema. Durante muchas décadas, los médicos tuvimos grandes imitadores. En la década del 40 y del 50, el gran imitador fue la sífilis, hasta el advenimiento de los antibióticos que pasó a un segundo plano. Fue reemplazada la sífilis por una enfermedad que viene del camino de la reumatología, el lupus eritematoso sistémico, y yo diría que en este siglo la COVID-19 es la gran imitadora. Miren estos 5 autores y todas las manifestaciones neurológicas estructurales que puede dar la COVID. Este punto es muy importante. Hoy cualquier manifestación neurológica inusual, nosotros pensamos que el paciente está contagiado. Puede dar de todo. Alteraciones en los pares craneanos, enfermedad cerebrovascular, estados emocionales, manifestaciones periféricas. Y hay tres casos de esto. Uno, porque el virus tiene una gran, llamémoslo así, adicción neurotrópica y diseminación retrógrada. 2, por complejos más críticos de la cascada de inflamación. Y 3, por la reacción tardía con los depósitos en donde se confunden y lesionan las fibras del sistema nervioso central o periférico. De esto nosotros no vamos a hablar. Estos son daños estructurales reconocidos sin ningún problema. Quizás en este momento estamos investigando qué va a pasar con los pacientes que tuvieron COVID en el futuro. Aún no lo sabemos y hay que seguirlo. El tiempo que tenemos desde su egreso hospitalario todavía es muy corto. Yo quiero hablar de otra cosa. Yo quiero hablar de cómo ha sido la pandemia desde el punto de vista de comportamiento, desde el punto de vista cerebral. Para eso vamos a hablar del problema, de la universidad del COVID y vamos a tener algunas reflexiones. Cuando uno habla del problema, uno tiene que tener en cuenta dos cosas. Por un lado, ¿cómo decidimos? Este es el lóbulo frontal y su parte prefrontal. Esta es la parte racional del individuo, donde está la capacidad ejecutiva, lo que elabora los comportamientos. Y acá está la parte emocional, que es en lo profundo del cerebro, la amígdala del lóbulo temporal, que es, diría yo, quien ajusta el volumen de las emociones. Y hay una doble autopista, hay un circuito entre razón y emoción. Y cada decisión nuestra integra ese circuito, el de la emoción y el de la razón. Entonces, desde el punto de vista de decisiones, nuestro comportamiento lo rige la razón
y la emoción. Ahora bien, cuando uno mira la pandemia en contexto y ve todo este tipo de comportamientos, las estadísticas mundiales nos dicen que el 25% de los individuos va a tener alteraciones mentales. Por Dios, esta es una cifra escandalosamente alta. 25% de las personas con alteraciones mentales. Esta revisión de la clínica Cleveland se los aconsejo. Es muy, muy, muy interesante. Si yo les digo qué es esto, la inmensa mayoría de ustedes no lo recuerdan. Pero si yo les muestro qué es esto, todos ustedes recuerdan la famosa película del Titanic. La tragedia del Titanic fue el 15 de abril de 1912. Habían 2.208 pasajeros. El tiempo de evacuación fueron 2 horas y 30 minutos. El rescate llegó a las 4 horas. Estaban a 600 kilómetros de la isla de Terranova. 712 sobrevivientes. Pero si ustedes recuerdan bien el libro o la película, hubo un orden para la evacuación. Recuerden que primero dijeron las mujeres embarazadas, los niños, los ancianos y luego sí algo absolutamente harto y eran los que iban en primera clase. Pero miren, 600 kilómetros de tierra y 712 sobrevivientes. Si ustedes recuerdan qué es esto, este es el barco Lusitania, por el cual se empezó la Guerra Mundial. Esto fue 3 años después del Titanic. Habían 1959, 129 niños y 39 bebés. El tiempo de evacuación, 18 minutos, estaban a 10 kilómetros de la orilla. Sobrevivientes 761 y fallecieron 1.198. ¿Cuál fue la diferencia? En este se hizo algo relativamente ordenado y en este sálvese quien pueda. Este con la razón, este con la emoción. Este ejemplo es típico de lo que pasa cuando nosotros actuamos racionalmente o emocionalmente. Y esto no es gratis. Esto es producto de la evolución en el cual el cerebro fue adquiriendo su forma, llegó a pesar tanto que lo obligó la naturaleza a arrugarse y a envolverse en sí mismo. Y el cráneo fue también adaptándose para ser el casco protector del cerebro y tanto la mandíbula como el occipucio fueron cambiando de forma. Entonces, los dos fenómenos que ocurrieron para que nuestro comportamiento sea así fue algo natural, que es la homonización, y algo que es absolutamente social, que es la humanización. Esto es lo que determinó el comportamiento de nosotros como individuos enjaulados en la especie. Tenemos entonces un cerebro racional y un cerebro emocional. El racional, el lóbulo prefrontal con sus 3 lobulillos, el dorso lateral, el órbito frontal y el ventro medial,
cada uno con unas responsabilidades desde la planificación y solución de problemas hasta el control de la emoción. Y acá la doble vía para determinar en qué forma nos comportamos. Ustedes recuerdan esta película. Este hombre ha tenido un día terrible, llega un minuto tarde cuando se vence el tiempo para pedir un desayuno, pero quiere un desayuno. Miren lo que ocurre. Las 11:30. El manager le dice, vea, usted llegó un minuto tarde, yo quiero un desayuno. Rick, después de la frase. El manager le dice que no, que es hora de almuerzo. Pues aquí me tienes. Esta pobrecita a la Esa es expectativa. nuestra norma. Y miren cómo reacciona el actor. El ceño, Sí, pues lo siento mucho. Sí, pues cómo se frunce la pupila, y es lo que nosotros denominamos hemos dejado de servir desayunos a las 11:30. la densidad de las emociones y el secuestro neuronal. Hemos dejado de Pero servir esto es desayunos a una las película. 11:30. ¿Y esto qué fue? Esto no es ninguna película. Esto fue acá en Bogotá hace unas semanas, y lo que nosotros vivimos fue la anarquía neuronal por la densidad de las emociones cuando involuntariamente la policía se le fue la mano en la cuestión de abogado. Anarquía neuronal, es tan fuerte la emoción que se bloquea el control racional, y obviamente apoyado por vándalos ocurre este caos y estos destrozos. Miren cómo ha sido la evolución de las emociones este año. En enero de 2020, la emoción predominante era la alegría y el miedo. La misma encuesta, el mismo medio, la misma metodología. Empezaba la pandemia y la emoción predominante era la incertidumbre o el miedo. En junio, obviamente, mitad de pandemia, todo era ansiedad, intranquilidad, desasosiego, la gente tensa. Y miren cómo fue pasando de principio de año a abril, y cómo en julio, cuando ya empieza a bajar la pandemia, empiezan los problemas de los colombianos a florecer de nuevo. Y en esta encuesta Inbamer, el mayor problema de la gente, más que el COVID, era la corrupción. En agosto, esto, las alteraciones en la salud mental y sobre todo en los adultos jóvenes es lo predominante en la época post-pandemia o post-pandemia. Y miren cómo están todas las causas de la teleconsulta. Octubre, mes pasado, la encuesta de Pulso Social del gobierno. Obviamente, estos son los problemas mentales que todos los médicos, ajenos a que no seamos psiquiatras, debemos tener en cuenta, porque incide en el comportamiento de la enfermedad de cada una de nuestras disciplinas. Entonces, teniendo eso en cuenta de cómo está la salud mental, yo quiero pasarlos a ustedes por lo que he denominado la Universidad del COVID. La Universidad del COVID lo primero que hace es que nos levante la certidumbre
y la certidumbre es la reacción al confinamiento. ¿Cómo actúa el ser humano ante el confinamiento? Esto es algo muy interesante. Hay un principio y es que nosotros somos seres sociales por especie. Nos gusta estar juntos, nos gustan los abrazos, nos gustan los besos, nos gustan las manifestaciones efusivas y la pandemia nos cambió, nos modificó y nos hizo ver un efecto y en muchos la soledad fue lo predominante. Miren este estudio tan interesante. Se cogieron dos grupos. El primer grupo se les privó de alimento y el segundo grupo se les privó de relaciones sociales. Al grupo de las relaciones sociales, durante el curso le mostraron imágenes de reuniones familiares y todo. Al grupo que estaba en ayunos, le mostraron alimentos ricos, alimentos que provocaban. Y después del experimento se les hizo una resonancia nuclear magnética funcional y se encontró que el ayuno físico estimula, al igual que el ayuno social, las mismas áreas del cerebro. Es decir, donde se origina el circuito de recompensa, la vía mesolímbica es lo que estimula. En otras palabras, el confinamiento desde el punto de vista neurológico tiene los mismos efectos que el ayuno físico. ¿Y eso hacia dónde lleva? A toda una serie de manifestaciones comportamentales muy complicadas. Por ejemplo, esta es una. Aquí el director general de la OMS, tan criticado, se reúne con el presidente chino. Chino estaba en la mirada del mundo y se hablaba de la complicidad de la OMS por ese silencio en donde no se alertó el mundo de la situación de Wuhan. Obviamente todos estábamos condicionados de que la OMS era absolutamente un desastre y que había actuado favoreciendo el régimen chino. A mí un colega me envió esto. Les voy a correr el video y me dijo, mire cómo recibieron al director de la OMS en Bélgica. Todo el personal de salud le dio la espalda. Yo, ni corto ni perezoso, reenvié este video diciendo, merecido lo tiene, porque el comportamiento de la OMS es totalmente criticado. Luego un colega me llamó y me dijo, no señor, este video no es cierto, no es al director de la OMS, sino a las autoridades belgas por el mal manejo de la pandemia. Es decir, caemos muy fácil con este escenario mental en lo que se llama el sesgo de confirmación. Juzgamos rápidamente, no analizamos los datos, estamos absolutamente prevenidos y cualquier información la damos como cierta y nos convertimos nosotros en esos que reenvían esas falsas informaciones. Sesgo de confirmación, otra de las reacciones que tiene el confinamiento. Veamos esto. No tengo ingreso. El cerebro ante la certidumbre. Absolutamente cierto. Se cayeron los ingresos. Restaurantes, turismo, como bien tituló Semana, la cosa está dura y uno de los paradigmas de nuestra cocina internacional dijo, ¿qué vamos a hacer? Se cayó el Producto Interno Bruto.
Hay un déficit primario que se estima casi en -7. En fin, los ingresos se cayeron. Y miren qué pasó con el impacto en la economía. Se vino la economía hacia abajo y mire cómo la pobreza se elevó. Hoy tenemos una nueva clase. Hay cerca de 20 millones de colombianos. Oiga, pues, 20 millones de colombianos en la pobreza y en la pobreza extrema. Hay familias que solamente conocen lo que es un golpe al día. Y cuando esto ocurre, lo único que podemos hacer es reinventarnos. ¿Qué hicieron las fábricas de licores? En donde su producción cayó el 38%. Se reinventaron y se fueron a la elaboración de alcohol y de gel para poder mantener su productividad. La nueva clase, especialmente en los profesionales independientes, exige reinventarnos. Mire cómo está la pobreza en el continente americano. Alrededor de 250 millones de pobres. Y el escenario probable que se ve, no sabemos cuál de los tres. En este momento pensamos que para el año entrante va a venir pero nadie, ninguno de nuestros epidemiólogos puede hacer estos modelos predictivos de que no ocurran picos que obliguen a un segundo confinamiento, con lo cual en lo personal no estaría de acuerdo porque la economía no puede estar cerrada. A Colombia no le fue mal, comparado con otros países, no le fue mal, pero la economía nuestra está por el piso. Y mire, Diego Rosselli nos habla de esto, estamos acá, en donde el rebrote de la primera semana de diciembre, aparentemente en esta predicción hecha unos meses anterior, no se ve muy claro. El riesgo de enfermedad, el cerebro ante la certidumbre, no hay duda. A todos nos da temor el riesgo de enfermedad. Pero analicemos una serie de factores. El riesgo de una tempestad en esta época de lluvia, si no miren Providencia, de muertes 1 en 180,000. Un aguacero 1 en 54,000. Y un problema cardíaco 1 de cada 6. Entonces, hay condiciones naturales, hay condiciones biológicas en el cual nuestra salud siempre va a estar en riesgo. En Colombia hoy día tenemos 1.200.000 casos, estamos manejando 7.000 diarios, hay estos activos y miren cómo va la curva de muertes día. Ya pasamos el pico alto de los 12.000 casos días de agosto y en este momento estamos acá. Es decir, si nosotros nos comparamos con otros países de América Latina, el riesgo de la enfermedad en este momento es de moderado alto. Los casos nuevos, 7.000 ayer. Y miren esto, hay 58 millones de contagiados en el mundo, 1.3 millones fallecieron, Colombia está en el puesto número 10, este es el número de contagio y este es el número de prueba, pero hay algo que yo no quiero profundizar, pero que hay que analizar. Bogotá tiene 356,000 contagiados,
de los cuales le corresponde del total en Colombia el 28.7%. ¿Por qué donde está centralizada la salud y tenemos mejores localidades hospitalarias, por qué este porcentaje? ¿Y por qué el 60% está en este grupo etario que se supone que debe ser menor? Yo creo que el comportamiento epidemiológico de Bogotá es algo que se debe analizar. Y si usted coge Bogotá y lo compara con las capitales del mundo, Bogotá está en el quinto lugar. Es decir, algo preocupante ha pasado en Bogotá en el comportamiento de la pandemia. Miren Sudamérica cómo viene, miren Europa, nadie calculaba los rebrotes en Europa ahora y las elecciones en Norteamérica y como la curva elíptica en los Estados Unidos. Pero miren esto, por Dios. Tenemos en este momento, en octubre, teníamos 79 colegas fallecidos. Hoy día ya llegamos a 100 y queremos más protección. Pero es que la inmensa mayoría de los que se han contaminado ha sido durante el ejercicio. Por eso es una voz que no puede apagarse. Hay que pedir todos los elementos de bioseguridad, todas las medidas de protección para que esta cifra del personal sanitario no siga increciendo. Miren de octubre y miren de la semana anterior. Hay que enseñarle a la gente que esto no se ha acabado y que esto sigue. Y hay que derrotar esa actitud testaruda de los colombianos, principalmente los colombianos de áreas rurales. Miren esto, ese es el SINU y lo que hacemos nosotros para domesticar esta actitud. Déjalo salir por ahí. Testaruda de estos mulares, los encerramos en espacio un poquito más grande para que ellos se vayan amansando y en esa forma se hacen muchísimo más dóciles. Yo creo que este tipo de comportamiento es lo que vamos a necesitar para que la gente entienda que aunque estamos en un terreno plano, no hay vacuna que supere al autocuidado y a los protocolos sanitarios. El riesgo de enfermedad. Perdí mi trabajo. Otro de los módulos de la Universidad del Col. El cerebro ante la certidumbre. Por supuesto, ¿qué tal un desempleo del 20%? ¿Cómo hace un país para sobrevivir con esto? En donde tenemos ya alrededor de 17 millones de colombianos desempleados. A pesar de que les digo, nosotros no estuvimos tomando el primer trimestre, el desempleo en Colombia está llegando al 20%. Es decir, solamente hay ocupados en el país 16 millones de colombianos, con todo lo que esto genera. Entonces, la Universidad del COVID y sus módulos, la reacción a la soledad, los ingresos, el desempleo, el temor a la enfermedad, y esto que yo no encuentro una mejor palabra que decir que basta, carajo. Cuando yo hablo de esto, siempre me pregunto, ¿dónde está el lóbulo frontal de los colombianos? ¿Dónde está la personalidad? ¿Dónde están los principios de la gente de nuestra patria? ¿Dónde se escondió el alma de los colombianos? ¿Y en qué sepulcro se enterraron los valores? Es que esto es lo peor de la pandemia, la corrupción.
Miren, la corrupción a todo nivel es la peor enfermedad. Es la tormenta para acabar la salud. Es en el tráfico de medicamentos, en los contratos. Y uno escribe en todos los medios diciendo que es la enfermedad, hasta las denuncias, en todas partes, por la radio, por la prensa, en la televisión, y uno dice, por Dios, ¿dónde está el alma de los colombianos? ¿Qué ha pasado que en esta tragedia social que es la pandemia no tenemos ni siquiera los escrúpulos para no robarnos un peso de un gobierno que está dañando? Y recuerda uno lo que pasó con Singapur. Singapur era el prostíbulo grande. Y este hombre llegó y hizo un plan de acción muy sencillo. Primero, acabar con la corrupción. Pena de muerte para los corruptos. Segundo, la reforma de la justicia. Y tercero, la reforma educativa. Pero lo primero que hizo fue acabar con la corrupción. Y en Singapur hoy día, miren el país que tiene. Escuchen esta valiente muchacha del Paraguay. Miren. Que roba en pandemia. Si hubiese pasado eso. Pues sí. Dios, colega. Pero como vivimos, nosotros... La justicia en Colombia es una gran crisis. La impunidad es el peor mensaje para el lóbulo frontal. Yo no quiero pena de muerte en este país. Yo lo que quiero es que la justicia sea inmaculada, que se acabe la impunidad y que los bandidos que se roban los recursos no disfruten de las casas palaciegas ni esas negociaciones que hacen para lograrlo. Y hemos inventado muchas cosas, hemos creado indicadores para que la gente entienda lo que implica la corrupción. Miren, la empresa criminal de mi departamento, el cartel de hemofilia, se robó 50.000 millones de pesos. 50.000 millones de pesos. Hoy día, con ventilador, una cama UCI cuesta 100 millones de pesos. Es decir, estos criminales se robaron 500 camas de UCI. Córdoba tiene 300 camas. Sucre tiene 183. Es decir, el cartel de la hemofilia le quitó la potencialidad de adquirir 500 camas de UCI. Y yo le preguntaba a mi gente, ¿ustedes qué hacen si su padre, su hijo, su esposa no tiene la posibilidad de ir a una cama UCI porque el dinero se supone se iba a dirigir para eso, se lo llevó esta empresa criminal? Pero no cojamos solamente la salud, cojamos la educación. La Universidad de Córdoba, ejemplo absolutamente fabuloso del Caribe, de lo que sí se puede hacer en una universidad pública. Tiene 17.000 estudiantes, de los cuales 12.000 son de una población vulnerable, y el semestre de que estos muchachos cuesta 6.000 millones de pesos. Es decir, que estos sinvergüenzas de la hemofilia se robaron la posibilidad que tienen estos 12.000 muchachos de la región de adquirir su título de pregrado. Por Dios, ¿ustedes creen que eso parte del alma? Yo no puedo aceptar impunidad para esta gente. Yo no puedo aceptar que disfruten casas palaciegas. Eso es lo que está dañando el lóbulo frontal cuando la justicia
no actúa en una forma transparente y en una forma vertical. Esto, por Dios, carne de burro, para ganarse unos pesitos más a expensas de intoxicar a nuestros niños. Un programa tan bien diseñado. Ayudar con el subsidio alimenticio el cerebro de los muchachos. Un cerebro desnutrido en la infancia será un cerebro condenado en el adulto porque se le quita la facilidad de aprender. Mire, hay que acabar con la corrupción. Hay que escribir, hay que hablar, hay que decir, hay que denunciar. Pero también la justicia tiene que actuar. Y sobre todo lo que nosotros tenemos en el control social y en la sanción social. Con esto no se puede contestar. Esto, aquello hubo el semestre pasado, la pandemia, que perdimos el semestre. Miren las tasas de analfabetismo, miren las tasas de tránsito inmediato en que están. Y desafortunadamente para el gobierno Duque, estos planes de desarrollo van a ser muy complicados porque los recursos que tenía el gobierno en educación y en salud ha tocado hacer un esfuerzo mayúsculo para el control de la pandemia. Por eso es que molesta tanto que se pierda la platica destinada al cuidado de la pandemia. Mire cómo va nuestro PIB, la evolución de las tasas de interés y lo que los colombianos hoy percibimos, y es que la corrupción es el primer problema. Y miren el futuro que nos espera si esto sigue así. En la encuesta de pulso social, todo el 59% piensa que el país va peor y que el 23% no tiene ingreso. Miren esto. Esa es la triste situación de la justicia. Y cuando uno coge los pacientes en UCI y los fallecimientos, guarda estricta relación con el nivel y la odiosa clasificación del estrato. Porque es que la falta de oportunidad en salud es una expresión más de la inequidad. Por eso le decimos a la justicia, por Dios, no más impunidad. Al Ministerio Público, todo el mundo sabe quiénes son, por Dios, sanciónenlos. Y como decía la parlamentaria del Paraguay, ya estamos cansados que se arropen en los derechos humanos. Y mire, 8 puntos más de desempleo. Vamos a llegar al 21% si nosotros no nos reinventamos. Y mire, más afectada la mujer. Hoy día, 21%. ¿Y qué pasa? Que cuando hay desempleo, hay mayor letalidad, hay mayor ansiedad, hay mayor enfermedad. La salud no es un fenómeno aislado. La salud necesita un comportamiento y una visión integral. Y los médicos tenemos que dejar un rato el hábito de la especialización para pensar más como colombianos integrales. Y finalmente, las enseñanzas que nos ha dejado esta pandemia? Como individuo, yo les mostraba el ejemplo del Titanic. Ojalá que el hielo que fue la causa del naufragio del Titanic sea para Colombia un libro que hemos olvidado, un libro que nos permita ver la realidad, pero que también nos permita distraer con humor cómo la vivimos. El señor Dawson.
Ahí en Montería, por la principal de la granja. Se quita. ¿Y con qué medios? Bueno, yo me rebusco que los 10, que los 15 barritas. La vaina está. Todo en la vida es un juego de azar. Un hombre O disfrutar también Nos vamos para el Festival de Porro. No joda. de este tipo de situaciones que nos permita optimizar nuestro futuro. Nos va- Pero para eso necesitamos nosotros, empezando por nosotros, el cambio de paradigma, y desde el punto de vista cerebral, esto solo se logra cuando nosotros cambiamos el área de recompensa, cuando la dopamina social en el circuito mesolímbico es la que predomina y nos permita que actuemos con empatía y que actuemos con energía. Miren, la situación del país no es buena, es muy grave. La situación de inequidad es alarmante, el desempleo es frustrante y sobre todo la deserción de los profesionales. Tenemos que hacer algo, tenemos que pellizcarnos ante esta situación. Y como sociedad debemos empezar reconociendo lo injusto que hemos sido. La inequidad social ha acabado con la oportunidad en nuestra patria. ¿Qué necesitamos entonces? Que esto que está acá, la ínsula de los colombianos, donde está la empatía y la generosidad, comience a palpitar con fuerza para que la emoción y la razón trabajen conjuntamente, pero que la energía se lo dé la ínsula, la que da la empatía, la que da la generosidad, la que enseña a compartir. Miren, necesitamos esto, por supuesto. La seguridad es un derecho y el Estado tiene que ser fuerte y decidido a protegernos. Pero personalmente yo creo que necesitamos más esto, la educación como tabla de salvación. Por supuesto que exigimos seguridad, pero me gusta más la música que producen estos instrumentos. Nosotros no nos podemos aniquilar, por supuesto que no, como sociedad, como colectivo, como nación. Nosotros tenemos que alimentar el cerebro de nuestros niños. Para eso necesitamos que el cerebro de los colombianos empiece a compartir, y eso se llama con la creación de un liderazgo colectivo. Liderazgo colectivo es el cerebro de los cambios, es el gran impulsor de la reinvención que necesita esta patria. La justicia, por ejemplo, cero impunidad. Y el lóbulo frontal de los colombianos tenemos que alimentarlo de nuevo y cambiar el yo por el nos, para que la empatía, la disciplina social y el comportamiento colectivo se nutran de una nueva gramática y de un mejor estilo de caligrafía. Cuando nosotros cambiamos este lenguaje, estamos construyendo el nuevo país de la nueva normalidad. Esto hay que cambiarlo. El cementismo por el virtualismo, el individualismo por el colectivismo y el consumismo por el humanismo. Ese es el país que necesita. Aquí es donde tenemos que estar nosotros como beneficiarios de la alta especialización. Pero eso solamente va a ser posible cuando exista esta plataforma. Y sin esta plataforma no hay país que sea viable. Y esa plataforma tenemos que construirla, y es la del liderazgo moral,
la de la decencia, la de la transparencia y la del compromiso. Yo quiero mostrarles esta foto, para mí de un significado especial. Este es el bambú de mi finca que mi abuelo sembró en 1946 y que continuó mi padre y que ahora, gracias a Dios y muchas gracias a Dios, lo tengo yo. Esta fue mi universidad y estos fueron mis decanos. Muchas gracias.